Buenos días, hermanos. Que la gracia y la paz del Señor llene el corazón de cada uno de los que están aquí y de los que están conectados con nosotros. Si es primera vez que usted está presencialmente aquí en la iglesia, le damos la bienvenida a Torre Fuerte, iglesia de la ciudad. Somos una iglesia cristiana, evangélica o protestante que hemos adoptado la doctrina reformada. Como iglesia nos consideramos reformados y bueno, Dios está haciendo cosas hermosas en medio de nosotros, mostrándonos y enseñándonos a ser centrales en Cristo en todo lo que hacemos. Cristo siendo el centro de todas las cosas y de todo lo que hacemos. Así que qué bueno que usted está aquí esta mañana. Si usted es creyente que pertenece a otra iglesia, nos alegramos que haya venido a conocernos. Si usted no es un creyente, oramos que la predicación, el sermón, Dios pueda hablarte, la Biblia pueda hablarte, y si Dios misericordioso así lo quiere, alumbre las profundas tinieblas que están en la mente del que no conoce a Dios y del que no tiene a Dios, y Él te permita venir a sus pies. Es Él quien te trae, es Él quien te llama, es Él quien te salva, es Él quien quebranta la opresión que está en ti. Uno no se puede acercar a Dios simplemente porque uno quiere. De hecho, nadie quiere acercarse a Dios cuando está muerto en delitos y pecados. Así que damos gracias a Dios por esta mañana y porque vamos a comenzar una nueva serie de sermones expositivos por los próximos meses, aunque vamos a interrumpirla en noviembre y diciembre, final de noviembre, en diciembre la vamos a interrumpir para tener nuestros sermones de Adviento o nuestros sermones de Navidad, del advenimiento de Cristo. Luego en enero vamos a continuar con esta serie. No estoy muy claro cuántos meses van a ser, no es algo que nos preocupe, pero van a ser algunos meses, más corto probablemente que Efesios, pues este es otro tipo de literatura. Este no es una carta como la de los Efesios, este es un libro histórico y tendremos porciones más grandes para poder estudiarlas. Son historias que hay que tomar realmente la historia completa para poder enseñarla. Ahorita dentro de lo que vamos a hablar les voy a mostrar por qué Éxodo, por qué no cualquier otro libro de la Biblia, por qué Éxodo en este tiempo, en este momento, y qué puede ayudarme a mí Éxodo, pastor, algo que ocurrió hace miles y miles de años en otra cultura, en otro contexto, y yo que estoy luchando con mi vida, con mi matrimonio, con mis hijos rebeldes, con mi salud, con mis finanzas en el siglo XXI, en el 2018 en la isla de Puerto Rico. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Pues vamos a ver poco a poco todo eso, y vas a ver que tiene que ver todo contigo, y tiene que ver todo con tu vida, y tiene que ver todo con tu matrimonio, y tiene que ver todo con cada aspecto de tu vida, porque Éxodo es todo Dios, es todo Dios. Este es un libro donde vemos a Dios en cada página, en cada verso. Es todo Dios mostrando su poder y mostrando su gloria, mostrando quién es Él, revelándose como quién es Él, el yo soy del Antiguo Testamento. Así que doy gracias a Dios. Antes de comenzar, quiero dar gracias a Dios por su misericordia y agradecer por todos los hermanos que como parte del equipo que somos han estado enseñando durante todo este tiempo. Por favor, si usted me le da un aplauso grande a todos. Bien, estamos bendecidos de ver la forma en que Dios ha enriquecido nuestra congregación con hermanos tan amados, apasionados por la palabra, y que también Dios está desarrollando en ellos el don para predicar, para enseñar, para comunicar la palabra. Tuvieron un amigo nuestro, Lara Cuente, nuestro querido amigo Andrés, que estuvo el domingo pasado. Yo estuve viendo bastante del sermón, creo que fue un gran sermón.
y que nos tomó en el momento muy adecuado, habiendo terminado Efesios. Habíamos solo mencionado, ¿se acuerdan? En algún sermón la carta de Apocalipsis 2, pero él tomó todo un sermón para mostrar ese balance tan necesario en nuestra vida cristiana para no perder el primer amor. Y una de las cosas muy importantes es, uno lee la carta a los Efesios, y bueno, estuvimos aquí 1 año y 7 meses estudiándola, y usted vio la riqueza que hay en ella, y no hicimos justicia a toda la carta, podríamos estar más. Sin embargo, esta iglesia que recibió la carta es la misma iglesia que recibe la carta de Apocalipsis capítulo 2, lo que indica que aún habiendo recibido esa carta inspirada en el Espíritu Santo de Efesios, estaban en una condición muy mala en ese momento. Tenían algunas cosas, pero habían dejado su primer amor. Fíjate que la advertencia es fuerte, es fuerte. Dejas tu primer amor y lo que se le dice es: arrepiéntete de donde has caído, haz las primeras obras, si no, voy a quitar tu candelabro de su lugar. O sea, simplemente vas a dejar de ser iglesia. No está diciendo que los que están ahí se van a perder y va a echar al infierno a esta gente, pero sencillamente vas a dejar de ser iglesia. Voy a quitar tu candelabro de su lugar. Esas son palabras mayores, hermanos, que deben traer a nosotros a una amonestación con temor y temblor al respecto de no perder nuestro primer amor y no terminar haciendo las disciplinas de la vida cristiana solo ritualmente, solo con la boca y no con el corazón. Creo que fue un gran sermón, así como el de Luis David, como el de Oscar, que también pude ver segmentos, así como los de los miércoles. Esta vez estrenamos a Yoito. Oye, Yoito lo hizo muy bien, hermano, estoy contento. Estaba ahí, estaba más asustado que volverlo a decir, pero lo hizo súper bien. Gloria a Dios. Nuestro Julián, que siempre es un gran maestro. Máximos Meridius Claudius es uno de nuestros guerreros ahí. Y José Giró, que hizo un gran trabajo este último miércoles. También pude ver bastante. Agradecido de Dios por enriquecernos tanto sin merecerlo. Una iglesia que crece necesita expositores, necesita gente que pueda enseñar la palabra, porque vamos pasando generaciones, y eso es lo que debe pasar aquí. Una generación enseña a otra, y por favor, voy a entrar ya, pero vengo verborreico. Recuerde, estuve 3 semanas sin predicar, aguánteme toda la verborrea que tengo que decirle. Es bien importante, no solo nuestros predicadores, eso, gloria a Dios por ellos y por otros muchos que Dios levantará, predicadores y maestros, pero aquí lo más importante es que cada cristiano pueda recibir la palabra de Dios para discipular a otros. Eso es lo más importante. No todos tendremos un ministerio como este, hermanos. Dios me llamó a esto. Créame, si usted conociera las luchas que yo tengo para hacer esto que hago, usted ni lo creería, ni creería a esta altura de 25 años predicando las luchas que tengo para hacer lo que hago. Pero a Él le plujo llamarme a hacer esto públicamente, que es lo que enamora a mucha gente, es lo que mucha gente quiere. Quizás yo hubiese preferido otra cosa, pero Dios es soberano. Pero no todos están llamados a hacer esto. Ni todo el que va a la escuela de ministerio es para hacer esto. Ni todo el que estudia ahora debe estar buscando exposición pública para enseñar a la congregación, porque eso no va a pasar. No es posible que pase a menos que Dios no sea el que lo quiera. Usted estudia y usted se prepara, número 1, para glorificar a Dios, para exaltar a Dios, para crecer hacia la estatura de Cristo, pero también para buscar entre sus hermanos otros a quienes yo pueda discipular y depositar estas cosas, mientras usted también es discipulado por otros. Ese es el ministerio de los unos a los otros, el que tiene que darse, eliminar las jerarquías, eliminar la expectativa de que los de arriba son solamente los que pueden alimentar. No, hermanos, una de las luchas de los reformadores, luchas tenaces, fue trabajar con el sacerdocio de los creyentes. Recuerde que Roma
tenía el sacerdocio del clero y todos los demás nada saben, nada entendían y nada podían hacer. No, Dios cambió todo eso a lo que el Nuevo Testamento siempre ha querido. Todos somos sacerdotes. Todos somos ministros competentes de un nuevo y mejor pacto. Todos tenemos la palabra, todos tenemos al Espíritu, todos podemos enseñarnos, pero también todos tenemos la responsabilidad de someternos bajo los pastores y obispos y maestros para aprender la palabra de Dios y luego enseñarla a gente idónea que a su vez tomen esa palabra y puedan enseñar a otros, que estos a su vez puedan hacerlo con otros. Y cuando vienes a ver, tienes una iglesia llena de la palabra y del Espíritu, que es lo que estamos suplicando a Dios. Bueno, creo que estamos listos. Voy a pedir a Julián que lea, por favor, si es tan amable, los primeros 2 capítulos de el libro de Éxodo. Éxodo 1 y 2. Dice la palabra del Señor. Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto. Con Jacob entraron, cada uno con su familia: Rubén, Simón, Leví y Judá, Isaacar, Zabulón y Benjamín, Dan y Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas descendientes de Jacob fueron 70 almas, pues José ya estaba en Egipto. Y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación. Pero los hijos de Israel fueron fecundos y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Entonces se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José, y dijo a su pueblo: ciertamente el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Vamos, procedamos con astucia y contra él, no sea que se multiplique y suceda que cuando sobrevenga una guerra se una también con los que nos aborrecen y luche contra nosotros y se vaya de esta tierra. Entonces les impusieron capataces de trabajos forzados para que los abrumaran con sus cargas. Así se edificaron para Faraón las ciudades almacenes de Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y esparcían, hasta que llegaron a sentir aversión por los hijos de Israel. Los egipcios esclavizaron a los hijos de Israel con tiranía y amargaron su vida con duro trabajo de arcilla y adobes, con toda clase de labores del campo y en toda suerte de trabajos que tuvieron que servir por causa de la opresión. Entonces el rey de Egipto habló a las parteras hebreas, una de las cuales se llamaba Sifra y el nombre de la segunda era Puá, y dijo: cuando asistáis al parto a las hebreas, observad los asientos. Si es hijo, hacedlo morir, y si es hija, que viva. Pero las parteras tuvieron temor de Elohim y no hicieron conforme a lo que el rey de Egipto les había ordenado, sino que dejaron vivir a los niños. Por lo cual el rey egipcio hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto y dejáis vivir a los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las mujeres egipcias, pues son vivaces y dan a luz antes que la partera llegue a ellas. Y Elohim favoreció a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber temido las parteras a Elohim, él les concedió muchos descendientes. Sin embargo, Faraón ordenó a todo su pueblo diciendo: echad al Nilo a todo hijo que nazca, pero a toda hija dejadla con vida. Un varón del linaje de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. La mujer concibió y dio a luz un hijo, y viendo que era hermoso, lo escondió 3 meses. Pero no pudiendo ocultarlo más tiempo, tomó una cesta de juncos, la calafateó con asfalto y brea, colocó al niño en ella y la puso en el juncal a la orilla del Nilo. Y su hermana se había situado a lo lejos para saber qué se haría con él.
Entonces la hija de Faraón bajó a bañarse al Nilo, y mientras sus doncellas andaban junto al Nilo, ella vio la cesta en medio del juncal y envió a su esclava, y ella lo recogió. Cuando lo abrió, vio al niño, y he aquí era un niñito que lloraba, y tuvo compasión de él, y exclamó: este es uno de los niños de los hebreos. Entonces dijo su hermana a la hija de Faraón: ¿quieres que llame a una nodriza de las hebreas para que te amamante este niño? Y la hija de Faraón le respondió: ve. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija de Faraón le dijo: llévate a este niño, amamántamelo, y yo te daré tu salario. Y la mujer tomó al niño y lo amamantó. Y el niño creció, y ella lo llevó a la hija de Faraón, y llegó a ser su hijo. Y llamó su nombre Moisés, y dijo: en verdad lo he sacado de las aguas. Sucedió en aquellos días que, siendo ya mayor, Moisés salió a sus hermanos y observó su servidumbre. Vio también a un egipcio que azotaba a un hebreo de entre sus hermanos. Y él miró a uno y otro lado, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió, y he aquí 2 hebreos estaban riñendo, y dijo al agresor: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto como príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas acaso asesinarme como asesinaste al egipcio? Entonces Moisés tuvo temor y dijo: ciertamente el asunto ha sido descubierto. Y Faraón oyó este asunto y procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de la presencia de Faraón y habitó en tierra de Madián. Sentado allí junto a un pozo, vinieron las 7 hijas que tenía el sacerdote de Madián a sacar agua y llenar los pilones para brevar el rebaño de su padre. Pero llegaron los pastores y las echaron. Entonces Moisés se levantó en su defensa y abrevó el rebaño de ellas. Y cuando ellas volvieron a Reuel su padre, éste les dijo: ¿por qué habéis venido tan pronto hoy? Y ellas dijeron: un varón egipcio nos libró de mano de los pastores, y también diligentemente nos sacó el agua y abrevó el rebaño. Y dijo a sus hijas: ¿y dónde está? ¿Por qué habéis abandonado a ese varón? Llamadlo para que coma de nuestro pan. Y Moisés aceptó habitar con aquel varón, y dio a Moisés su hija Séfora. Ella le dio a luz un hijo, y él llamó su nombre Gersón, pues dijo: he venido a ser forastero en tierra extraña. Después de muchos días sucedió que el rey de Egipto murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron, y por causa de la esclavitud, su clamor subió delante de Elohim, y oyó Elohim su gemido, y recordó Elohim su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y miró Elohim a los hijos de Israel, y Elohim los reconoció. Oremos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos das de poder entrar en ella y hacer esta presentación de nuestra serie en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a desear tu palabra, especialmente estos meses que estaremos en el libro de Éxodo. Ayúdanos a comprender este libro junto con el Pentateuco, junto con los primeros 5 libros de la Biblia. Ayúdanos a comprender tu palabra como la historia de la redención. Ayúdanos, Señor, a ver en la historia de Israel y de este Éxodo también nuestra historia de cómo tú nos has sacado de nuestra esclavitud del pecado. Ayúdanos, por favor, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, el argumento de hoy es simple. Yo no llamaría a lo de hoy un sermón como tal, sino es más bien una presentación de la serie, un preámbulo, una introducción, para ver si Dios me permite, no algo que yo no puedo hacer, Él tiene que hacerlo, si me permite enrolar vuestros corazones para que ustedes deseen con todo el corazón leer este libro, estudiar este libro,
ver en este libro lo que sería el Evangelio en el Antiguo Testamento. Este es el libro que representa el cuadro más grande que tenemos del Evangelio en el Antiguo Testamento, y que Dios me permita en esta mañana dar o proveer los deseos para estudiarlo. Por lo tanto, lo que vamos a hacer hoy es introducir el libro y auscultar solo algunos temas, algunos cuantos temas que vamos a mirar en los primeros meses y en los primeros secciones del libro. Y quiero introducir esto hoy con un video. Creo que es la mejor manera de hacerlo. Hay un video de esta gente que se llama el Proyecto Biblia. Es un ministerio extraordinario y ellos han trabajado con muchos resúmenes de los libros de la Biblia en video de forma sencilla y atractiva. Cuando vi pensé, no quiero tener una mejor introducción que esta. Así que por favor, hermanos, si pueden poner su atención a la pantalla. Estamos continuando la historia desde el Génesis. En el Génesis, Dios prometió a Abraham que a través de su familia todas las naciones de la tierra serían benditas. El Génesis termina con la familia de Abraham en Egipto. Cuando el libro del Éxodo comienza, ya han pasado 400 años. La familia crece y se convierte en una etnia llamada Israel. Pero hay un gran problema, porque los israelitas están esclavizados por el rey de los egipcios, un hombre llamado Faraón. Este tipo representa muy malas noticias. Sí, él es horrible. Él menosprecia la condición humana de ellos. Él los esclaviza brutalmente. Incluso ordena que todos los hijos varones de los israelitas deben ser asesinados, arrojándolos en el río Nilo. Quiere que esta etnia desaparezca. Él es el peor personaje de la Biblia hasta la fecha. Aquí es donde nos encontramos con una mujer israelita que quiere salvar a su hijo. Ella lo arroja al río, pero con la seguridad de una pequeña canasta de juncos. La hija del faraón encuentra al bebé y lo toma para sí. Este es el niño que crece para convertirse en Moisés, el hombre que rescatará a Israel de la esclavitud. Moisés crece y un día, mucho tiempo después, él tiene un loco encuentro con Dios, donde se encuentra con un árbol de zarza que arde pero no se consume. Dios le habla desde la zarza y él designa a Moisés como el hombre que él usará para salvar a Israel. Moisés va donde el faraón para decirle la noticia de que Dios quiere que su pueblo sea libre. Faraón básicamente se ríe de él. ¿Quién es este Dios Yahweh? De hecho, se ofendió tanto con esta solicitud que decide hacer que los israelitas trabajen con más dureza. Desanimado, Moisés regresa a Dios y le dice: escucha, este plan no va a funcionar. Pero Dios le repite su promesa de que Él los va a liberar. Y de hecho, es aquí donde por primera vez que en la Biblia oímos la palabra redención. Literalmente significa comprar la libertad de un esclavo. Pero Dios usa aquí esta palabra para describir lo que Él hará por el esclavizado pueblo de Israel. Dios sabe que Faraón se va a resistir. Él envía 10 plagas diferentes, una después de otra, como por ejemplo convirtiendo el agua en sangre y enviando toda clase de pestes y enfermedades. Estas plagas son realmente muy severas. Lo que necesitamos entender es que esta historia nos está presentando las acciones de la justicia divina en contra de uno de los peores opresores que aparecen en la Biblia. Todas van dirigidas al propósito de rescatar a este pueblo esclavizado y de derrotar a los dioses de Egipto. Todo esto llega a un punto culminante en la 10ª plaga, donde Dios va a matar a todos los hijos primogénitos de todas las familias de Egipto. Esto es bastante duro. Lo es, pero también es la respuesta de Dios a Faraón por haber matado a los hijos de los israelitas. Al dar vuelta a la página, de repente te encuentras con 2 largos capítulos con instrucciones detalladas para una cena con carne de cordero. Sí, pero este cordero es muy importante. Dios les dice a los israelitas cómo elegirlo y cómo prepararse para comerlo. Ellos deben tomar la sangre y pintar con ella todo el marco de la puerta de su casa. Todo el que esté en estas casas será librado de esta plaga final. Esta cena, que es llamada Pascua, conmemora este momento clave en la historia donde Dios trae su justicia sobre la maldad humana.
pero también muestra su misericordia, proveyendo un sustituto. Esta última plaga hace enfurecer al faraón. Él demanda que Israel salga de Egipto, lo cual es genial. Pero de pronto, mientras están yendo, Faraón cambia de parecer. Él tiene un cambio de corazón. Pero además de eso, también se nos dice que Dios endureció el corazón de Faraón. ¿Por qué haría Dios algo así? Lo que necesitamos recordar es que una y otra vez en esta historia, Faraón ya ha decidido endurecer su propio corazón. Así que a este punto el faraón no es solo malvado, se ha vuelto monstruosamente malvado. Hasta sus propios consejeros pensaron que había llegado demasiado lejos. ¿Cómo se supone que debía Dios lidiar con una maldad tan extrema? Lo que vemos en la historia es que Dios usa su poder para traer la maldad hacia su propia destrucción. Faraón y su ejército son destruidos en el Mar Rojo, mientras Israel entra a la libertad. Después de esto encontramos la primera canción de adoración en la Biblia, donde el pueblo adora a Dios por redimirlos. Es en esta historia que la palabra salvación es utilizada por primera vez, significando simplemente ser rescatado del peligro. Ahora que han sido salvados, tú pensarías que todo debería estar genial, pero la historia pronto da un giro. Los israelitas empiezan a vagar por el desierto, están cansados, hambrientos, perdidos, y te empiezas a preguntar, ¿qué está haciendo Dios? ¿Para qué los salvó? Aprenderemos la respuesta de esa pregunta en la siguiente historia, la cual unirá las dos partes del libro. Amén. Yo creo que podemos cerrar la Biblia, terminamos, hemos tenido la introducción más larga que podíamos tener. Pues bueno, si usted es nuevo, a veces uno está aquí y solamente piensa en gente que lleva tiempo en el Señor, pero aquí está viniendo gente nueva, hay gente viniendo a la fe. Hay gente viniendo de otras congregaciones, hay gente que aunque son creyentes o se consideran creyentes de años, realmente no han tenido exposiciones a la Biblia como deben haberlas tenido. Eso es muy importante y por eso queremos esta mañana tomarnos este tiempo, habiendo tenido lectura pública de la Escritura. Vamos a explicar hoy, aquí no va a haber explicación hoy de versos, eso comienza desde el domingo que viene. Hoy, número 1, lo que quiero hacer es explicar por qué tomar el libro de Éxodo para predicarlo expositivamente por los siguientes meses. Pero lo primero es que este es el primer libro que como iglesia tomamos del Antiguo Testamento para predicarlo en su totalidad expositivamente. Habíamos tomado libros del Nuevo Testamento hasta donde Dios nos ha iluminado. Es el primer libro del Antiguo Testamento y esto nos da unas oportunidades únicas, hermanos. Son únicas las oportunidades. Entre ellas, la que nos da es, lo segundo, es ver que la Biblia es una unidad completa. Uno de los problemas graves que tenemos nosotros los creyentes es que por la mala enseñanza, la pobre manera en que nos enseñaron a manejar la Biblia ha parado siendo un manual temático, un manual donde la gente lo abre, busca el tema que me conviene, lo que yo creo que me ayuda para mi problema ese día y tomo de ahí una pieza, un nugget de sabiduría y lo tomo y creo que eso es estudiar la Biblia y que eso es lo que la Biblia tiene para ofrecerme. Y amados, eso es una manera absolutamente inapropiada de utilizar la Biblia. Eso no significa que hay porciones de la Biblia donde hay para nosotros consuelo, donde hay para nosotros sabiduría, claro que sí, pero la Biblia no debe ser vista solamente de esa forma y esa es la manera universal en que hoy la Biblia se ve. De hecho, así se planifican sermones, predicaciones, es a través de, pues eso es lo que la gente necesita, 7 puntos para que ellos tengan un matrimonio mejor. Pero hermanos, la Biblia dice mucho más acerca del matrimonio que 7 puntos. Cuando yo miro la Biblia y la respeto como lo que ella es la historia de Dios, es la historia de la redención, es Dios desde el principio y Dios hasta el final, es su historia. Nosotros somos parte de esa historia, pero nosotros no somos la historia. Dios es esa historia, el único Dios verdadero. Él se revela a sí mismo a través de la
Biblia, no habría manera de nosotros poder conocer a Dios y tener entendimiento de este ser que es más grande que cualquier cosa o persona que usted pueda tratar de poner en su mente, en su psiquis. No hay manera que podamos contener todo lo que Él es, y Dios mismo ha hecho un libro a través de autores humanos, inspirándolos, y ha hecho su historia, la historia completa. Génesis 1, Apocalipsis 22 representa la historia completa de la redención y cómo este Dios glorioso crea al hombre y cómo este hombre se pierde, y cómo en el resto del libro Dios nos muestra su redención, su gracia, su misericordia volcada sobre pecadores que no lo merecen. Por lo tanto, es sumamente importante tomar el libro de Éxodo, que representa un retrato del Evangelio en el Antiguo Testamento. Este es el libro que podríamos llamar el Evangelio del Antiguo Testamento. Es el libro que tiene el acto central del Antiguo Testamento. Así como la cruz es el acto central del Nuevo Testamento, el Éxodo, la Pascua, ese acto redentor de Dios, mostrando el sacrificio de un cordero, tipificando el sacrificio de Cristo. Ese es el acto central del Antiguo Testamento. Ahí se reúne toda la esencia de la historia divina. Éxodo es una obra maestra, es una obra de arte, tiene una narrativa impresionante. Uno quiere seguir leyendo porque es un libro donde ocurre una cosa tras otra y una cosa tras otras, y sobre todo porque vemos a Dios desplegado, vemos a Dios en su poder, vemos a Dios mostrando quién es Él, vemos a Dios juzgando las deidades egipcias y mostrando que el único que tiene poder es Él, que todos los demás que se llaman dioses no lo son, y que Él tiene el poder para juzgarlos, inclusive a Faraón de Egipto. Como dijeron los niños, los primeros 5 libros de la Biblia se le llama el Pentateuco, o los 5 libros de Moisés. No necesariamente que Moisés escribió todo, quizás hubo otros autores en medio de eso, pero Moisés escribió la mayoría de los 5 libros de la Biblia. Entonces es importante, hermanos, cuando vamos al Antiguo Testamento, ver que esto es una historia que se complementa. Por eso usted mire cómo comienza Éxodo. ¿Qué manera es esa de comenzar un libro? Estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron. ¿Qué te suena eso? Bueno, que esto es simplemente un capítulo de una historia, que eso no es un fin en sí mismo, que esto no está terminando nada o comenzando nada, sino está continuando las cosas que ocurrieron en el libro de Génesis. La historia continúa, es sencillamente ahora nos van a mostrar el gran éxodo, la gran salida, la manera tan extraordinaria en que Dios sacó a su pueblo que estaba esclavo y cautivo en Egipto. De hecho, otra razón de por qué estudiar Éxodo es porque a través del Antiguo Testamento las verdades del Nuevo se hacen vivas, hermanos. Cuando vamos al Antiguo Testamento y estudiamos el Nuevo Testamento a la luz del Antiguo, esas verdades que hoy vemos se hacen vivas, lucen con colores extraordinarios cuando entendemos, esto que creemos, esto que dijo Pablo, de aquí viene. Ahora entiendo cuando a los corintios Pablo les menciona una frase, que Cristo es el Cordero Pascual. Si usted no ha leído de Éxodo, usted no sabe qué es lo que está diciendo. Por eso es la importancia de leer la Biblia de forma continua y de forma completa, porque sería perder la esencia. Y ustedes saben que a mí me gustan las películas, y sería como alguien que no lee la Biblia de esta manera, es como llevar al cine a alguien que nunca ha visto Star Wars y tratar de explicarle todas las series de Star Wars y todo como están unidas ahora, y por qué uno se emociona cuando en la última película donde salió Han Solo se encuentra con Chewie y es como que ¡oh, Dios mío! Todo el mundo gritando. ¿Por qué? Bueno, porque a los que les gustan esas cosas, ellos saben
quién es Han Solo, quién es Chewbacca. Usted lo ve por primera vez y Chewbacca es un mono gigante con pelo, pero para usted no es nada en ninguna trama. Usted no entiende esa historia. Está bien que pase eso con Star Wars, eso total, es Hollywood, pero no nos puede pasar eso con la Biblia. No puede pasar que usted vea un personaje y ahí entra un personaje. No, este personaje tiene todo que ver porque comienza su historia en el libro de Génesis. Y cuando ves cómo esta hermosa sinfonía va uniéndose una con la otra en un gran crescendo que nos lleva hacia lo máximo que es la cruz del Calvario, hacia la exposición máxima del amor divino por los pecadores, que es Cristo dando su vida en la cruz. Ahora, yo sé que corro el peligro de la situación actual que atraviesa la gente. Cuando una iglesia predica expositivamente, corre el peligro de que gente dentro de ella sientan eso no es relevante para mí. Yo ahora mismo yo lo que estoy es teniendo tremendo problema en mi matrimonio. Y esta gente va a estar aquí un montón de meses hablando de Éxodo y de Moisés y de lo sacaron de la esclavitud. Y yo con esto, ¿por qué no mejor hicieron una serie que se hablara sobre el matrimonio y cómo Dios ayudarme a mí a llevar un mejor matrimonio? O quizás hay un padre que dice, yo con este problema con un hijo rebelde. Y eso es lo que yo necesito oír. Yo necesito oír ahora por un montón de meses acerca de Moisés y los esclavos y cómo los sacó de allí. Yo necesito oír cómo Dios va a ser Dios en mi vida ahora. O quizás una madre soltera que trabaja todo el día y quizás hasta tiene otro medio turno en otro sitio y no le da el dinero como quiera y llega a casa cansada, explotada y los hijos son problemas y el back to school y no da el dinero para comprar todas esas cosas y que tiene que ver Éxodo conmigo, pastor, y mi cansancio. Y es que usted tiene que entender algo, hermano. Usted tiene que entender que cuando hablamos de la Biblia y cuando hablamos del libro de Éxodo, estamos hablando de Dios. Éxodo es todo Dios. En cada página aquí vemos la gracia, el amor, la misericordia, el poder de Dios en acción. En cada uno de los capítulos de Éxodo, en los tipos, en las sombras, vemos a Cristo por todas partes. En la tipología de este libro está anunciada la cruz, está anunciada la sangre, está anunciada realmente la esperanza futura que para hoy nosotros ya es real. Cristo Jesús ha sido crucificado. Cristo Jesús es nuestro Cordero Pascual y usted va a entender eso cuando lleguemos a ese capítulo 12 y hablemos de la Pascua. Cristo Jesús ya ha sido sacrificado. Entonces usted necesita a Dios. Dios está en este libro y usted lo que necesita es a Dios. Usted cree que necesita 5 puntos para mejorar un matrimonio, pero usted lo que necesita es llevar a Dios a ese matrimonio, llevar el evangelio a ese matrimonio y que Dios transforme a los 2 pecadores que se han casado y que no saben cómo llevar una vida y cómo llevar un matrimonio piadoso. Que Dios sea el que transforme sus corazones. Es por eso que en Éxodo, hermanos, vamos a comenzar a ver realmente que Dios es todo lo que usted necesita. Vamos a ver aquí que Dios siempre tiene presente a su pueblo. Oyó su clamor. ¿Se acuerdan cómo cierra el capítulo 2? Israel llorando en la esclavitud y un Dios que está presente, un Dios consciente de su pueblo. Oh, hermanos, hay una falsa filosofía de varios siglos atrás, se llamó el deísmo. El deísmo se diferencia del ateísmo en que, bueno, el ateo, como lo dice la palabra, no cree que hay un Dios. El deísta cree que hay un Dios. Él cree porque él sabe que el universo tuvo que haber sido creado por Dios. Y él cree que hay un Dios. Lo que él no cree es que ese Dios que creó se involucra en la creación. Él cree sí, alguien tuvo que crear esto, pero nos tiró aquí y nos dejó
a nuestras expensas, nos dejó aquí a mansalva, nos dejó aquí sálvese el que pueda, nos dejó aquí a este sufrimiento y ahora no está por todo esto. Ese es el deísmo, mucho más que eso en una cápsula. Y qué triste que algunos cristianos parecieran ser deístas. Algunos cristianos piensan que Dios no está involucrado en sus vidas. Este libro nos va a mostrar cómo Dios está involucrado en cada aspecto de la vida de su pueblo, y en partes prácticas podremos ver y aplicar a nuestra vida que Dios está con nosotros, que Dios escucha nuestras oraciones, que Dios oye nuestro clamor, que Dios escucha nuestro llanto y que Él está obrando a favor de su pueblo todo el tiempo, aún en aquellas etapas donde parece que Dios no está por ninguna parte. 430 años de esclavitud, no pareciera que Dios estaba allí, pero Dios es soberano y tiene un plan más grande que cualquier plan que usted pueda haber fraguado, y el plan de Dios es mejor. En Éxodo veremos al Dios invencible, que nada ni nadie puede malograr su propósito ni sus planes con su pueblo, y eso es lo que usted necesita. Usted no necesita 5 puntos para bregar con un hijo rebelde. Usted necesita saber que en medio de la rebeldía de tu hijo y el desamor de tu hija, Dios te ama y Dios está contigo, y Él ha prometido ayudarte. Ese Dios glorioso lo vemos en cada página de Éxodo, hermanos, en cada página. De hecho, encontramos en Éxodo a un Dios viviente, hermanos. Es un Dios vivo. Me encanta Éxodo porque siempre está pasando algo. Como esas películas de acción, siempre está pasando algo. Llama a Moisés ahí a la zarza, la conversación, agarra la vara, se vuelve culebra, la agarra, se vuelve vara, mete la mano, leprosa, saca la mano. Es como una sinfonía, es como un crescendo. Me encanta ver a Moisés ir a la corte del faraón creyendo: tengo todas las balas, tengo todo listo. Cuando este se ponga potrón, le tiro la vara. Cuando no, saco la mano, la meto la mano, y todo salió mal. Como usted no se ha sentido así, que usted cree que tengo la respuesta, tengo todo y no pasó. Es glorioso ver que Dios tiene un plan. Dios tiene un plan, y los planes de Dios no se frustran como los nuestros. Los de Dios siempre van a prevalecer. Cuando yo leo este libro me da esperanza. Cuando yo veo este libro y veo que es la historia de la redención, y en esa historia de ese pueblo veo también mi historia, yo tengo esperanza de que el Dios que me sacó de la esclavitud del pecado es el Dios que me llevará a la tierra prometida. Él no me dejará a la mitad del camino. Él va a meter a su pueblo a la tierra prometida como entró a Israel. De hecho, Salmo 66, hermano, si es tan amable, Salmo 66 dice: venid, contemplad las obras de Dios. Terrible, terrible. Aquí cabe la palabra terrible. Muchos hermanos usan la palabra terrible donde no va. Cuando cosas buenas pasan, no, eso es terrible. No, terrible es esto. Terrible en sus acciones, porque es terrible. Lo que significa en esa parte es que asustan, traen temor. Terrible en sus acciones para con los hijos del hombre. Convirtió el mar en tierra seca, por el río pasaron a pie. Regocijémonos allí en Él. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones. No se enaltezcan los rebeldes. Éxodo va a ser un libro para recordar continuamente el evangelio de Cristo, el poder de Cristo, la cruz de Cristo y todas las cosas que Dios ha hecho a nuestro favor, hermanos. Éxodo también nos ayuda a comprender mejor la redención y el evangelio. Como es un libro donde la palabra redención es importante. Es la primera vez que aparece la palabra redención en la Biblia. Es aquí en Éxodo, en combinación con que lo que significa en Éxodo es rescatar esclavos, sacar a esta gente de la esclavitud. Este libro es tan importante que cuando Cristo estaba resucitado, camino a Emaús, hablando con aquellos 2 discípulos, ¿se acuerda de esa historia? Cristo resucitado, camino a Emaús, encuentra 2 discípulos, no lo reconocen, Él está oculto en su apariencia para que no lo vean. Comienza esta conversación y Cristo entonces
comienza a predicarles a ellos el Evangelio. ¿Y cómo fue que Cristo empezó a predicar el Evangelio? Lucas 24, 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó en todas las escrituras las cosas referentes a él mismo. O sea, si comenzó por Moisés, tomó el Pentateuco y ahí estaba Éxodo. Les explicó en todas esas escrituras qué es lo que decían de Cristo, porque eso es lo que la Biblia habla. La Biblia habla de Cristo. La Biblia habla, no siempre es directamente, a veces hay tipos, a veces hay sombras, a veces en otras formas, pero esta es la historia de la redención. De hecho, si no entendiéramos el Antiguo Testamento, los tipos y la sombra que hay en él, jamás usted entendería 1 Corintios 5, 7. Hay versos del Nuevo Testamento que no tendrían sentido cuando usted no tiene la historia completa. Vuelvo, sería ver a Chewbacca y usted no saber quién es ese mono alto peludo y saber quién es. Es 1 Corintios 5, 7. Limpiad la vieja levadura para que seáis masa nueva, como sois, sin levadura, porque Cristo nuestra Pascua ya fue sacrificada. ¿Qué quiere decir eso? Tienes que leer Éxodo, porque en Éxodo es que tú ves lo que es la Pascua. El libro nos lleva a entender lo que es la Pascua, y como la Pascua apunta a la cruz, como Passover o la Pascua apunta al Cordero inmolado de Dios, sacrificando, entregando su vida por nuestros pecados. De hecho, Éxodo hace todavía más, hermanos, y eso es todo solamente un poquito concentrado que le he traído. Con Éxodo también podemos aprender de manera práctica a vivir nuestra fe a través de los ejemplos que nos encontramos ahí, buenos y malos. Usted va a ver buenos ejemplos en Éxodo, usted va a ver malos ejemplos. Y en el Nuevo Testamento se nos dice que esas cosas quedaron escritas para nuestra amonestación. Esas cosas quedaron escritas para nosotros. Y quiero leerle, por favor, en 1 Corintios 10. Vamos a leer esos versos porque es bien importante. 1 Corintios 10. Yo no sé en qué estatus está cada uno de ustedes, mis amados hermanos, respecto a la Biblia. Si usted ha leído el Antiguo Testamento, si usted es nuevo, si usted es un creyente de años pero que no le ha puesto interés a la Biblia, o si usted, peor aún, es uno de esos creyentes que ven dos dioses. Ven, pastores, que Dios era de una forma en el Antiguo Testamento. Él era el Dios que arrancaba cabezas y hacía cosas así. Entonces en el Nuevo Testamento es otro Dios, es el Dios de la gracia. Son aberraciones que se han creado en la iglesia. Yo he tenido gente que me ha venido a decir eso. No, pastor, es que hay dos dioses. O sea, hay uno en el Antiguo Testamento, o Dios cambió. No, Dios no cambia, hermanos. Dios no puede cambiar. Es el mismo ayer, hoy y siempre. Y el mismo Dios de gracia ha estado siempre. Pero el mismo Dios de gracia es el mismo Dios santo. Si no entendemos la santidad de Dios, no podemos comprender tampoco la gracia de Dios. 1 Corintios 10, 1. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estaban todos, está hablando de Israel, nuestros padres estaban todos bajo la nube. Eso es lenguaje de Éxodo. Estaban bajo la nube y todos pasaron por el mar, se refiere al Mar Rojo. Y en Moisés, en un sentido figurado, todos fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, o sea, el maná que caía del cielo. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Todo eso es lenguaje del libro de Éxodo. La roca que los seguía, y la roca era Cristo. Pero Dios no se agradó de muchos de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Verso 6. Y todas esas cosas sucedieron. Fíjate bien, esas cosas sucedieron realmente. Esas cosas sucedieron literalmente. Gente vivió y murió en esas cosas, pero la Biblia dice que esas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no seamos codiciosos de cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, tal como está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantaron a divertirse. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y en un día cayeron 23,000. Ni tentemos al Mesías,
como algunos de ellos lo tentaron y eran destruidos por las serpientes. Ni murmuréis tal como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y verso 11, y estas cosas les acontecían como ejemplo y fueron escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Hay muchas más razones que podemos tener para estudiar Éxodo, pero la última es la más simple. Éxodo es parte de todo el consejo de Dios, es parte de la Biblia, y Dios nos manda a que nosotros estudiemos todo el consejo que nos ha dado toda la Biblia. Por eso Éxodo es un gran libro para invertir algunos meses en él y crecer en nuestro entendimiento acerca de la historia de la redención. Número 2, algunos temas que vamos a ver en la primera parte del libro, o sea, los primeros 15 capítulos, porque Éxodo, como usted vio en la introducción, uno lo puede picar en dos partes. Algunos ponen el capítulo 19 como un puente entre una parte y la otra, pero bien, usted puede poner del 19 hasta el 40 solo. Así que son dos partes que tenemos el libro. Toda la salida y la jornada de ellos para salir de Egipto, y luego la preparación para adorar. Recuerde que aquí lo que Dios dijo fue: dejar ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Pero el pueblo no podía adorar a Dios como estaba. Necesitaban una preparación. Dios tenía que darle leyes y tenía que darle mandamientos y tenía que darle entendimiento de quién es Dios, porque esta gente no entendía quién era Dios, y en eso se parecen a tantos de nosotros creyentes que llevamos años en la iglesia, pero todavía no entendemos quién es Dios. Un tema que vemos, y lo vimos aquí en el capítulo 2, es Dios presente y consciente de su pueblo. Dios presente y consciente de su pueblo. Dice Éxodo 2:23, después de muchos días sucedió que el rey de Egipto murió, y los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron, y por causa de la esclavitud su clamor subió delante de Jehová Dios, y oyó Dios su gemido, y recordó Dios su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los reconoció. Son palabras reconfortantes, hermanos. Dios no abandona a su pueblo. Dios está presente con su pueblo a través de los siglos, a través de las edades, a través de la historia, a través de las condiciones, inclusive de este tipo de condición que había acaecido a Israel. Dios estaba con ellos y Dios no los iba a dejar en esa condición. Ya Dios tenía un plan. Cuando leemos Éxodo y vemos lo que Dios hace, y vemos principalmente la historia de Dios y Dios trabajando con su pueblo, a la vez podemos entonces comenzar a entender: esto se parece también a mi historia. Dios me sacó, te sacó, a ti, a mí. Él no tenía que hacerlo, pero Dios nos sacó de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Por eso nos sacó, hermanos, nos libertó de la esclavitud del pecado, y en eso vamos a ver que hay similitudes de nosotros y de la historia que vamos a ver desplegada. Estamos diciendo que es que en esas páginas estamos nosotros, no, pero vamos a ver similitudes de nuestra historia con esta historia. Y a mí me reconforta mucho el hecho de saber: Dios está presente, pero Dios está consciente de mí. Dios está consciente de mí. Eso me ayuda en mi identidad, de que Dios es mi Padre, de que no estoy aquí huérfano, de que no estoy aquí solo, de que no estoy a merced de circunstancias, no estoy a merced del diablo, no estoy a merced de hombres que quieran hacerme mal. Dios está conmigo. Cada cosa que sucede está en el control de su mano, y eso da seguridad, eso da mucha seguridad. Estaba leyendo estos días una información sobre alimentar pájaros a mano, alimentar cotorras a mano, y leía que ahí, cuando las cotorras están en el nido, ellas tienen un sonido que no es el de pedir más comida, sino es un sonido y mover un ala, y es solo para que la mamá esté consciente: estoy aquí,
indefensa. Estoy aquí necesitándote. Yo quiero que usted sepa que Dios está consciente de ti, hermanos. Dios está consciente de ti. Dios está consciente de lo que tú estás viviendo. Dios está consciente de lo que tú estás atravesando. Él está en nuestra historia. Él está con nosotros. De hecho, Él es nuestra historia y Él será el final de ella siempre. Entonces es importante comprender que el otro tema que vemos en estas páginas es Dios cumple sus promesas. Y eso lo vamos a ver aquí en Éxodo. O sea, Dios cumple su promesa. Y es alentador cuando uno mira, 430 años pasaron. 430 años, hermanos, piénselo bien. 430 años y Dios tenía su promesa como el primer día en Génesis capítulo 12 o Génesis capítulo 17 la hizo a Abraham. Recuerde que todo esto tiene que ver con las promesas de Dios dadas a Abraham. De ti voy a hacer una gran nación. Eso es todo lo que está pasando aquí. Esa gente en Egipto, esa gente que Faraón esclavizó en su maldad, en su deseo de hacer daño, en su deseo de utilizar a las personas para su beneficio, toda esa maldad definitivamente Dios la permitió, pero Dios tenía un final para esa maldad y Dios tenía un final para Faraón y Dios tenía un principio, un éxodo para su pueblo, tenía una salida para su pueblo. Aunque Éxodo es un libro histórico, hoy tiene todo que ver con nosotros en el siglo XXI. Hoy todo tiene que ver con tus preocupaciones. Hoy todo tiene que ver con las cosas que te están afectando. Hoy todo tiene que ver con el futuro de nuestra isla. Hoy todo tiene que ver con el clima político de lo que está pasando. Dios está en control y Dios cumple sus promesas. ¿Cómo cambiaría mi vida? No hablemos de ti, hablemos de Richard. ¿Cómo cambiaría mi vida si yo en verdad salgo de aquí hoy, o mientras estudiamos Éxodo, mi corazón es transformado y yo salgo creyendo realmente que Dios cumple sus promesas? No eliminaría mucho de mi lucha por identidad. No eliminaría eso de los problemas famosos de autoestima y quién soy y quién no soy y me rechazaron, y no ayudaría eso a afianzarme en la realidad del Dios que me ama y que cumple su promesa, y que la promesa más grande que Él me ha dado no es chavo, no es ropa, no es carros caros, es la vida eterna. No me da esa esperanza de que, oye, la verdad es que Él me va a meter en la vida eterna. Él me metió ya en la vida eterna. Él me tiene en Cristo. La verdad es que Él no va a fallar. La verdad es que su plan no tiene falla. Su plan no tiene grieta. Su plan no es como los planes de aquí de la tierra. Su plan no es el plan del plan del plan. Su plan es perfecto. Su plan es glorioso. Él cumple sus promesas, hermano. Me encanta oír a Dios diciendo: soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Eso es como que uno dice: wow, lo que Dios está diciendo. Dios está orgulloso de esa gente. No, nada tiene que ver con esa gente. Tiene todo que ver con Él. Dios lo que me está diciendo es: mira, si yo tomé un pagano de Ur de los Caldeos y lo saqué de allí para darle una familia cuando no podía tenerla, y le di su familia, y es el comienzo, yo voy a cumplir la promesa. Es lo que Dios está diciendo. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Abraham, un pagano de Ur de los Caldeos. Jacob, un suplantador, un mentiroso, un hombre que estaba lleno de pecados. Y Dios los menciona cuando habla de su pacto. Así es Dios, hermano. Ese es el Dios que servimos, porque Él es un Dios lleno de gracia. Él es un Dios lleno de gracia. Es Él que cumple sus promesas. No es Abraham que cumple sus promesas, no es Jacob, es Dios que cumple sus promesas. Cuando leemos Éxodo, vemos a Dios cumpliendo la promesa a su pueblo. Podemos descansar en el hecho de que Dios va a cumplir su promesa
dada a nosotros. Nos prometió a Cristo y nos dio a Cristo. Nos prometió que nada nos arrancará de Cristo y nada nos va a arrancar de Él, hermanos. Ni la muerte ni la vida lo podrán hacer. Pero hay un tema que es principal en Éxodo, y es obviamente la redención a través de sacrificio. La redención a través de sacrificio. Ese capítulo 12, todas esas instrucciones de cómo buscar ese cordero y cómo preparar ese cordero y cómo se van a comer ese cordero. Todo eso está apuntando a la cruz, hermanos. Eso es maravilloso. Cuando uno empieza a ver esto, uno sabe que todo esto no fue un plan posterior. Ese es el plan de Dios antes de la fundación del mundo, antes que se hiciera nada. Ese es el plan de Dios. Dios redimiendo a su pueblo a través de la sangre de otro. Es hermoso cuando lleguemos ahí, porque uno cuando está viendo todo esto, y ahorita vieron como presentaron a Faraón ahí, uno hasta le coge ganas a Faraón, esto ahí, métele plaga y métele así, dale. Pero hay una cosa, que usted cree que los israelitas eran buenos, que usted cree que Dios le perdonó la vida a los hijos de ellos porque ellos se lo merecían. Oh, hermanos, aleluya. No, tuvo que morir un cordero por cada casa, un cordero por familia. Es por la sangre de otro que tenemos misericordia. Es por la sangre de otro, hermanos. Aprendamos el evangelio. ¿Quieres ayudar a tu matrimonio? Aprende esto. Aprende el evangelio. Eso es lo que necesitas. ¿Tienes un hijo rebelde? Aprende el evangelio. Míralo como un pecador. Por tu hijo está rebelde porque tú no has entendido que Dios te está permitiendo ver un pecador para que le muestres la misma misericordia que a ti se te ha mostrado. ¿Cuántas veces yo no le grité a mis hijos pensando que lo que estaban haciendo era malo y horrible, y Dios lo que estaba era permitiéndome ver? Son pecadores. Ámalos como yo te he amado. Oh, hermanos, la redención a través del sacrificio apunta a la cruz. Es por la sangre de otro, es por la vida de otro que hoy somos salvos. No es que Dios cambió la cara de nuestros pecados. No es que Dios miró a otro lado y dijo, no, esto no. Es que Dios juzgó a su hijo en tu lugar. Es que Dios juzgó a Jesús en mi lugar, lo juzgó para que ya yo no sea juzgado, jamás juzgado seré. That's awesome. Eso es grande, hermano. Eso es glorioso. Y otro tema que veremos, y finalizo aquí, es obviamente, resalta por todas partes de Éxodo y de esa primera parte de Éxodo, es el poder de Dios. Me encanta este libro porque, hey, ¿qué Dios tenemos, hermano? ¿Qué Dios tenemos que tiene autoridad completa y absoluta sobre cada cosa del universo y sobre cada elemento del planeta Tierra y sobre la fauna y la flora y sobre los insectos y sobre cada cosa y sobre la enfermedad y la sanidad? Oh, hermanos, ¿qué Dios tenemos que quizás no comprendemos? Qué gran Dios santo y glorioso tenemos, que debemos contemplar las páginas de la Biblia, que se nos va a dar la oportunidad de contemplarlo a través del libro de Éxodo, exponiéndolo aquí domingo tras domingo. Qué maravillosa oportunidad de ver el poder de Dios, Dios poderoso, Dios providencial, Dios que provee para su pueblo. No hay pan, aquí hay pan, aquí hay pan. Carne, codornices, vamos a comer carne. No hay agua, agua de la roca.
Oh, hermanos, no haría algo eso por mi fe hoy. Estudiar esto no haría algo por mis temores y mi miedo a mi futuro, que la isla, que esto se está fastidiando, si es que no se fastidió ya. Oh my God, no, hermano. Tenemos que ver a Dios en Éxodo actuando. Miles y miles de personas, no hay agua. Pero es que estás hablando de Dios, no estás hablando de Mickey Mouse. No estás hablando de cualquiera de los magos de Faraón. Los magos de Faraón imitaron algunos de las cosas que hizo Moisés. Pero búsquelo, vamos a llegar ahí estudiándolo. En un momento cuando Faraón se puso potrón, le dijeron: mira, este es el dedo de Dios el que está haciendo esto. Ellos mismos le dijeron a Faraón, y mira que había que ser atrevido para decirle eso a Faraón: tú no entiendes, es el dedo de Dios que está haciendo esto. Ellos no sabían qué Dios, pero el único Dios verdadero. Y a través de su poder, en Éxodo vamos a ver cómo Dios juzgó cada deidad. Cada plaga era contra uno de los dioses de Egipto. Hermanos, Egipto, hoy usted oye hablar de Egipto y quizás usted, pues Egipto sí está allí, hay las pirámides. En ese momento Egipto era la potencia mundial. Todas las naciones temían Egipto. Tenía fama de ocultismo, tenía fama de magia, tenía fama de que sus dioses eran bravos de verdad. Hasta que se encontraron con el que le dijo a Moisés: dile que yo soy, es el que le está mandando que deje ir a mi pueblo. Lo que le estaba diciendo Dios: dile que yo soy, o sea, el único ser que tiene vida en sí mismo, el único ser. Esa es la doctrina de la aceidad de Dios en teología. La aceidad de Dios. Dios no depende su vida de ninguna cosa ni de otra persona. Todas las demás cosas dependen su vida de Dios. Dios lo que le está diciendo a Faraón: mira, mi hijo, tu vida depende de mí. Y yo soy el único que tiene vida en sí mismo. Te está diciendo: deja ir a mi pueblo. Es el poder de Dios actuando. Plagas, insectos, moscas, tumores. Usted ve todo esto, ganado muerto. Mire, morir el ganado era para los egipcios terrible, porque una de las deidades importantes era el ganado. Era la economía de Egipto. Ver el Nilo en sangre era terrible para ellos. El Nilo era uno de los dioses más importantes. Veremos el poder de Dios. Número 3, yo tengo que cerrar. Hay más, pero tengo que cerrar. Aplicación. La aplicación es en forma de 2 oraciones. Y anótelas para que las haga en su devocional hoy, mañana, en su devocional familiar, grupo pequeño. Si usted está en un grupo conexión y en un segmento puede usar esta oración. Oremos, hermanos. Podemos pararnos aquí y abrir libros de la Biblia y estudiarlos, y ahora quizás hacerlo un poquito mejor y la presentación mejor. Y si el poder de Dios no está en eso, nada pasa, hermano. Oremos que Dios nos transforme mientras nos adentramos en el libro de Éxodo. Yo les suplico, hermano, ore por esto. Hagamos, o sea, eso es un proyecto de comunidad. Esto no es Richard predicando Éxodo. Eso es Torre Fuerte predicando Éxodo. Eso es la iglesia predicando el libro de Éxodo, el evangelio en el Antiguo Testamento. Oremos que Dios nos transforme mientras nos adentramos en el libro de Éxodo, que nos ayude a comprender mejor el evangelio. Que nos ayude a comprender mejor el evangelio. Esclavos fuimos y nos ha libertado del pecado. Segundo, oremos que Dios nos conceda, a través de la historia de Éxodo, comprender mejor nuestra historia y las similitudes con esta. Repito, oremos que Dios nos conceda, a través de la historia de Éxodo, comprender mejor nuestra propia historia
Y las similitudes con esta, le doy 3 similitudes para si las quiere tener de referencia cuando vaya a orar. 1, como Israel hemos sido libertados de esclavitud. Ellos fue esclavitud física, aunque cuando hablemos de eso vamos a hablar de otras clases de esclavitud que habían allí, política, económica, pero física. Nosotros de espiritual éramos esclavos del pecado. Número 2, como Israel hemos sido redimidos por la sangre del Cordero, en nuestro caso Cristo Jesús. Igual que Israel, hemos sido redimidos por la sangre de otro, por la sangre del Cordero. Ore a Dios que usted entienda eso. Si usted entiende la sustitución, usted está en camino a comprender y aplicar el Evangelio a cada aspecto de su vida, cada aspecto de ella: matrimonio, crianza, trabajo, finanzas, esperanza, expectativas. Todo cambia cuando tengo el Evangelio como centro. Y número 3, como Israel, Dios nos ha salvado y nos ha hecho su sacerdocio santo. Dios nos ha salvado y nos ha hecho su sacerdocio santo para ir a través de la jornada de nuestra vida o de nuestro peregrinar, glorificándolo y dando testimonio a otros, glorificándolo y dando testimonio a otros, hasta llegar a la heredad prometida.